Muy buenas tardes, doctor Oscar Iván y doctor José Félix Laforí. Les dejo a ustedes la palabra y el público de nuestro Facebook Live y también las personas que nos acompañan. Gracias, doctor Oscar Iván, por haber aceptado esta invitación. A los compañeros de asociación, una tarde muy grata y queda para usted los micrófonos de la plataforma. Bueno, muchas gracias, doctor José Félix. Pues primero agradecerle muy sinceramente esta invitación. Para mí es muy honroso estar con un grupo de colombianos tan destacados y que hoy están con el paraguas de la Asociación Rafael Reyes. Un saludo al doctor San Clemente. Recuerdo mucho al doctor San Clemente Molina, el fundador, porque en esa época hasta tengo la anécdota de que mis padres, que eran activos militantes y seguidores del doctor Álvaro Gómez, estuvieron involucrados en una de las campañas del doctor San Clemente Molina en la ciudad de Bogotá. Luego tengo un recuerdo muy vivo de esa época y de esas gestas políticas. Me complace mucho entonces estar con ustedes. Saludo a todos los miembros de la asociación, a Sulam, que nos ha colaborado pues en toda esta logística, y a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociales. Como le dijo el doctor José Félix, he titulado esta presentación El desafío de la gobernabilidad, una mirada desde la economía política. Mi charla tiene tres partes. La primera, quiero que recordemos rápidamente cuál es el impacto económico que nos va dejando esta pandemia, tanto a nivel de la economía global como en la economía colombiana. Un segundo punto, quiero presentarles a ustedes desde mi punto de vista cuál es la agenda que hoy debería impulsar el gobierno para construir una sólida gobernabilidad y sobre todo pensando mucho en lo que viene hacia adelante. Y una tercera parte a título de conclusión, cuál, desde mi óptica, son unos pilares para hablar de una nueva economía política. Veamos entonces el primer punto. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Y esta es una referencia del Fondo Monetario, que creo que es la fuente más precisa, porque el Fondo Monetario monitorea 190 economías del mundo, prácticamente monitorea todo el mundo. Desde abril, el Fondo Monetario advirtió que vivimos la peor crisis de la economía desde 1929. El mundo no tiene antecedentes de una crisis económica como la que hoy estamos sufriendo. Y no la tiene porque se deriva de un problema de salud pública que paralizó el sistema productivo mundial y llevó a un choque de oferta y demanda. El mundo tiene muchas experiencias manejando crisis financiera, crisis de burbujas inmobiliarias, de excesos de endeudamiento, muchos efectos económicos, pero no tiene antecedentes de manejar una crisis donde hay un choque de oferta y demanda simultánea. Y eso ha llevado a que sea la gran crisis del capitalismo en la era de la globalización. Porque entre otras cosas, el factor de transmisión de la crisis fue el recurso humano. Recordemos que cuando se destapa en China y los chinos siguen viajando por el mundo, los núcleos en Europa fueron por la llegada de los chinos en Italia y de ahí se propagó posteriormente a Francia, a España, y ese fue el canal como llegó al continente americano y bueno, ya conocemos la historia. Por eso es un tema de mucha reflexión, porque es una crisis que fue generada por la globalización, que es uno de los grandes avances y desarrollos de la era del capitalismo. Por eso está la gran crisis del capitalismo. Es una crisis de salud pública con profundas implicaciones en las estructuras económicas y sociales. Y para que tengan ustedes un orden de referencia, el Fondo Monetario plantea que lo que estos 3 meses de pandemia generaron fundamentalmente en marzo, abril, mayo y algo de junio, es el equivalente en pérdidas a lo que producen Alemania, Japón y Francia. O sea, es una crisis descomunal que va a tomar por lo menos en el mejor escenario de aquí hasta el 2022, muy a finales, volver a los niveles que tenía la economía en el pre-COVID. En el caso de Colombia, pues las cifras, digamos, son menos malas dentro de lo malo. No es mucho lo que podamos hacer. No hay país que se salve. Uno, cuando mira países como Perú, uno dice a Colombia le va a ir muy bien. Cuando mira situaciones como la de México y Brasil, de la misma manera.
pero tenemos que aceptar que vamos a tener un retroceso económico y ya con lo que tenemos hoy va a ser el peor desde que tenemos estadísticas económicas, que es el año 1905. Para tener un orden de referencia, Inglaterra lleva cifras económicas hace 352 años, o la Gran Bretaña. Este año en la Gran Bretaña es el peor en materia económica desde que tienen cifras económicas. Y eso muestra la magnitud de lo que todos los días vemos en la medida que vamos trasegando este proceso de la pandemia. El déficit fiscal nuestro va a estar en el menos 8% fácilmente y no me extrañaría que pudiera escalar al menos 10%. La deuda va a estar muy cerca del 70%. En febrero de este año era el 50%. Es decir, que en este lapso de tiempo, por cuenta de la crisis, podemos estar aumentando 18 a 20 puntos porcentuales la deuda, una cifra muy representativa. Y lo más preocupante de todo para Colombia, eso sí, porque tiene particularidades, es que vamos a quedar con una tasa de desempleo alta. El desempleo en el mejor de los casos será del 20%, no me extrañaría que fuera superior, pero un 20% es una tragedia, porque un 20% es casi que duplicar la tasa de desempleo de la histórica que era 11%. Y eso significa 4,5 millones de colombianos sin empleo. Y sabemos que lo más difícil en la recuperación, en la reactivación económica, es recuperar el empleo formal. Ese sí es el verdadero desafío que nos va a dejar esta crisis. Y por eso ya en las encuestas hoy, después de que la corrupción era la primera preocupación, hoy el problema empieza a ser seriamente económico. Y eso lleva a cuál debe ser la prioridad hoy en el debate académico y en el debate político. Y por supuesto este comportamiento económico, y aquí traigo esta cifra de planeación que está construida sobre un escenario optimista, es decir, que no vamos a tener un nuevo confinamiento, que los rebrotes se van a manejar razonablemente bien, que no se reversa el plan de reapertura que se ha venido impulsando en todos los sectores. Y recordemos que Colombia tiene un mercado laboral de 22 millones de personas. Pues bien, Planación Nacional estima que cerca de 15 millones de personas van a verse afectadas en sus ingresos por cuenta de la pandemia. 3 meses de pandemia, miren lo que ha causado. 15 millones de personas se van a ver afectadas. Y de ellas, 9,5 millones son informales, ahora me referiría a esto, y 5,5 millones son formales. Esto significa que esta pérdida de ingresos va a aumentar este año el nivel de pobreza por lo menos en 10 puntos porcentuales. Es posible que sea mayor. La Universidad de los Andes habla de 12 y 13 puntos. Y conozco algunos estudios que indican que puede llegar hasta 15 puntos porcentuales. Es decir, que este año vamos a retroceder 12, 15 años de ganancia en el país en términos de reducción de pobreza. Eso es una tragedia desde el punto de vista social. Y algo que es muy particular y se va a acentuar y es muy visible en Colombia y en América Latina, y es el tema de la informalidad. Yo conocí en enero de este año un estudio del DANE sobre informalidad, un estudio muy juicioso que se hizo a lo largo de todo el año 2019 y donde le da una clara caracterización a lo que llamamos la informalidad. El DANE llega a la conclusión que en Colombia hay cerca de 5,9 millones de micronegocios. El vendedor de arepas o de tinto en la calle, por ejemplo. El vendedor ambulante, 5,9 millones de micronegocios, que a su vez arrastran 2,5 millones de personas. Ahí están los 8,5, 9 millones de informales, y están claramente caracterizados en esa encuesta. Pero esa encuesta muestra algo que es muy, muy impactante. Cuando se hace el análisis de los ingresos que generan estos micronegocios y estos informales, se llega a la conclusión que generaban antes del COVID cerca de 14 billones de pesos mensuales de ingresos. Y eso les da a ustedes un promedio de cerca de 1.700.000 por persona. Y eso me lleva entonces al punto central y al segundo tema que quiero tratar en esta presentación, que es el tema de la gobernabilidad. Para mí, ¿cuál es el éxito en el manejo de la crisis? Yo creo que Colombia ha hecho un esfuerzo importante en materia de salud pública.
Creo que el presidente y el gobierno le han dado un manejo que es bastante equilibrado entre el manejo de la salud, los resultados y la reapertura económica, pero enfrenta un desafío enorme en materia de gobernabilidad, porque todo confluye en que la gobernabilidad será exitosa y la crisis será exitosa si evitamos un estallido social, que en un momento dado sea capitalizado por sectores demagógicos y populistas para reversar principios esenciales de libertad, iniciativa individual y responsabilidad económica. ¿Y cuál es la razón detrás de esta tesis? Pues que la dependencia del Estado va a ser mayúscula. Vamos a quedar en esta crisis dependiendo todos del Estado. Los hogares dependen de las ayudas, las empresas dependen de los apoyos, el sistema financiero depende de la liquidez que pueda llegar. Luego, la salida de la dependencia del Estado puede ser capitalizada por sectores populistas y demagógicos para poder debilitar lo que ha sido el gran activo en la construcción de nuestra democracia y del éxito de los últimos 20 años. Ese es el gran riesgo. Y eso es lo que vamos a tener que enfrentar en la contienda política del día a día, porque todo será explotado sobre la base de que el Estado es la solución para todo. Y las necesidades son tan grandes que el riesgo de que ese populismo y que esos sectores demagógicos y de izquierda radical puedan capitalizar esta experiencia son enormes. Y por eso el gobierno tiene que enfrentar unos temas que yo llamo críticos. 3 de ellos hoy fundamentales, en los cuales hay que ofrecer resultados para poder tener una estrategia política clara que cohesione los sectores sociales y políticos que ganamos el no, muchos de ellos que votaron por mí en el 2014 cuando me robaron la elección presidencial y que permitieron elegir al presidente Santos y a Marta Lucía en la vicepresidencia. Hoy hay 3 temas críticos que tenemos que saberlos manejar para evitar que sean capitalizados y sean desestabilizadores por cuenta de actores radicales, como ya lo hemos venido observando. El primero tiene que ser la fumigación. Sabemos que el gran legado del acuerdo de Santos con las FARC fue que quedamos con un país inundado de coca. 200.000 hectáreas de producción, más de 1.200 toneladas al año rodando por los mercados internacionales y lo que eso significa en el circuito económico nuestro y la financiación de todos los grupos. El segundo tema crítico es lo que está ocurriendo con las masacres y los asesinatos de líderes sociales. Claramente una estrategia de los grupos al margen de la ley que se han ido reagrupando. ¿Para qué? Para debilitar al gobierno y a la sociedad en términos de la opinión nacional e internacional, para dar la sensación de la impotencia del Estado para poder frenar masacres. Y las masacres se han orientado a jóvenes, que desestabiliza mucho más la sociedad. Y eso le está construyendo una narrativa al gobierno en términos de la comunidad internacional y del discurso de la izquierda, que es muy delicado. Y lo que vimos ayer es volver a revivir la película del 2019, el tema del vandalismo y la protesta social. Me parece que lo de ayer es muy delicado en Bogotá. Yo no puedo entender cómo es posible que se den casi que de manera simultánea ataques a 45 CAIs en Bogotá. Yo creo que aquí hay una red que opera, que actúa para desestabilizar, para crear el caos, la anarquía, para atacar a la institucionalidad, para atacar a la policía y a la fuerza pública. Por supuesto que todos condenamos los excesos. Todos tenemos que estar solidarios para defender las instituciones, pero también hay que entender los mensajes. Lo que hizo Petro anoche y esta mañana, unos mensajes de incitación a la violencia, a la protesta que genere este tipo de actitudes. Una ciudad que hoy está nuevamente no solo con los problemas de la pandemia, sino sitiada por el vandalismo y la protesta social de esa manera. Entonces es un tema de mucha reflexión porque lo vimos en el 19. Entonces fíjense en ustedes que la suma de estos 3 temas son muy profundos y ahí se requiere una acción decidida, de autoridad, de consolidación y de respeto a la institucionalidad, pero de mucha autoridad. Y ahí hay un reto muy grande para el gobierno y para nosotros como sociedad. Aparte de estos temas críticos, pienso que el gobierno tiene que capitalizar y la sociedad y nosotros
las lecciones de esta pandemia. Y creo que estamos en mora de impulsar lo que Álvaro Gómez toda la vida denominó en su lucha política el acuerdo sobre lo fundamental. Y yo este acuerdo sobre lo fundamental lo he planteado en dos fases. Una fase 1 que es este semestre. Aquí tenemos que lograr unos acuerdos para hacer unas reformas. No se puede aplazar más. Necesitamos darle una respuesta a la sociedad, a los sectores que nos ayudaron a elegir al gobierno actual para poder generar una verdadera dinámica de reactivación y de recuperación económica. Y la fase 2 del acuerdo sobre lo fundamental, que sería el año entrante, son 3 reformas inaplazables, que no pueden depender de campañas presidenciales, que las tenemos que solucionar. El año entrante tendremos que hacer una reforma tributaria, pero ojo, no es una reforma tributaria solo con la perspectiva de cuánto vamos a aumentar los impuestos, sino cómo vamos a mejorar la eficiencia del Estado. ¿Qué tanto margen tenemos para ajustar el Estado, para dar mucho más espacio para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa? Luego tiene que ser una visión mucho más amplia y no simplemente cuánto van a aumentar los impuestos. La reforma pensional es inaplazable. Ese es el subsidio que más duele, más le cuesta a la sociedad colombiana. El sistema pensional como está estructurado no es viable, porque hoy tenemos una carga de que las personas de mayores ingresos en los últimos 10 años se pueden transformar y se pasan a colpensiones y mejoran sustancialmente su promedio y su ingreso de pensión. Y allí hay un subsidio que le cuesta mucho a la sociedad y que tenemos que repensar. Si los subsidios al año nos valen 80 billones, no es posible que 30 billones se vayan para un pequeño grupo de pensionados que arrastran gran parte de esos recursos que hoy le representan al presupuesto una carga onerosa. Y la justicia, después de 18 intentos de reforma en los problemas centrales, no da espera. Aquí hay unos temas centrales de la justicia, y yo diría 3. Las funciones electorales, que han llevado a una politización como lo hemos vivido, por ejemplo, con el caso del presidente Uribe. El tema de la corrupción, porque no hay quien los juzgue. A los magistrados los juzga la comisión de acusaciones y esa no es garantía de nada. Y me parece que hay una deuda pendiente, además, cómo se eligen estos magistrados por el sistema que se creó de buena fe en la Constitución del 91, pero que ha demostrado su fracaso. ¿Y cómo vamos a lograr acercar la justicia al ciudadano? Eso tiene que ver mucho con la primera instancia. ¿Cómo vamos a fortalecer los juzgados en sus diferentes opciones para que el ciudadano desde la base pueda tener una respuesta pronta y eficaz? Y termino entonces para concluir y cumplir estos 40 minutos en lo que para mí son los pilares de esta nueva economía política. Estos problemas que le he descrito anteriormente para mí tendrían respuesta en los siguientes términos. Primero, hay que construir un consenso social alrededor de la económica y el bienestar de los hogares. Y eso significa que hay que darle mucho alcance a corrientes de pensamiento del capitalismo que están surgiendo, sobre todo después de la crisis del 2008 y 2009, en teorías como la dignidad económica y el capitalismo consciente. Aquí se requiere un nuevo capitalismo. Aquí hay que hacer unos ajustes porque las desigualdades son muy profundas y porque el mismo sistema tiene que dar respuesta a problemas muy serios como los que hemos vivido en los últimos años. Con esto entonces les agradezco nuevamente su invitación. Voy a dejar de compartir pantalla para volver y escuchar las preguntas, comentarios e inquietudes de ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad y por escuchar.